Una de las tareas más complejas que tiene la iglesia es la obra misionera, llevar el evangelio a otras naciones, llevar el evangelio a otras culturas. Generalmente los misioneros tienen que aprender un nuevo idioma, acostumbrarse a vivir en condiciones muy diferentes al entorno en el que nacieron, en el que se criaron. Aparte de esto, deben adquirir cierto conocimiento de la forma de pensar de la gente a la que van a ministrar, si ellos quieren ser eficaces en la comunicación del evangelio. Nosotros aquí no tenemos ese problema, somos dominicanos, conocemos nuestra cultura, hablamos el mismo idioma. Sin embargo, aunque los misioneros tienen dificultades muy particulares que vencer para llevar adelante su labor, lo cierto es, mis amados hermanos, que nosotros también tenemos que vencer un gran obstáculo para llevar el evangelio, debido a la condición espiritual en que se encuentra el hombre sin Cristo. No importa el país donde viva, no importa el estrato económico, social al que pertenezca. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que todos venimos al mundo espiritualmente muertos y esclavizados al pecado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que para el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el evangelio es una locura que él no puede entender ni aceptar. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice que el hombre es enemigo de Dios. Por supuesto, el hombre no se ve a sí mismo en esa condición, pero ese es el diagnóstico que Dios nos da en su palabra. No hay justo ni aún uno, dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso alguien decía muy sabiamente que nosotros los cristianos somos como esos equipos que envía a la marina después de un naufragio a buscar cadáveres, pero no para darles una honrosa sepultura, sino para darles vida. Nosotros somos un equipo de la marina enviados al océano después de un naufragio a buscar cadáveres, hermanos, para darles vida. Es evidente que nosotros no podemos llevar a cabo esta empresa en nuestras propias fuerzas, ni confiando en nuestra propia capacidad de persuasión. Pero es aquí precisamente donde entra en juego la enseñanza que el Señor imparte a sus discípulos en Juan capítulo 16, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, continuando con nuestra serie en el discurso del aposento alto. Dice en Juan capítulo 16, en la mitad del versículo 4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La semana pasada nosotros veíamos que hay una hostilidad de parte del mundo hacia el creyente por causa de nuestra identificación con Jesús. Pero vimos también que el creyente tiene la responsabilidad de compartir el mensaje del evangelio a ese mismo mundo que le rechaza, a ese mismo mundo que puede llegar a ser agresivo y hostil en ocasiones. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador,
Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y es esta promesa de la venida del Espíritu la que el Señor enfoca en el pasaje que vamos a estar considerando en esta ocasión. Pero antes, es necesario que pongamos este texto en su contexto, porque algo estaba sucediendo en la mente y el corazón de los discípulos esa noche, que fue lo que movió al Señor Jesucristo a traer una enseñanza más amplia acerca de la obra del Espíritu Santo. Noten otra vez los versículos 5 y 6. Pero ahora voy al que me envió, dice Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Yo debo recordar aquí, mis amados hermanos, algo que dije hace unas semanas atrás. Y es que todo este discurso de despedida que encontramos en los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan fue proclamado por el Señor en unas pocas horas. En otras palabras, lo que a nosotros nos ha tomado más de 3 meses ver, ¿verdad?, porción tras porción, los discípulos lo escucharon en una sola noche. Así que no hacía mucho que se había dado la conversación entre Pedro y el Señor, que Juan nos narra en los versículos 33 al 36 del capítulo 13. Vayan conmigo allí una vez más. Dice Juan 13:33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahí es que el Señor le dice a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, os améis unos a otros. Pero Pedro no escuchó ese nuevo mandamiento. Tan pronto Cristo dijo: me voy y ustedes no me pueden seguir, la mente de Pedro se quedó conectada con ese pensamiento. Y dice en el versículo 36: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y un poco más adelante Tomás vuelve a sacar a colación el mismo asunto. Juan 14:4. Cristo dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es que viene esta famosa declaración de Cristo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que el anuncio de la inminente partida del Señor había impactado profundamente el corazón de los discípulos, de tal manera que ellos parecen incapaces de pensar en otra cosa. Ahora bien, yo no sé si ustedes notaron en estas lecturas que yo acabo de hacer una aparente contradicción que hay en este texto. ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? Cristo dice en el versículo 5: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Y qué fue lo que Pedro le preguntó? Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo que ninguno de ellos le pregunta al Señor: ¿a dónde vas? Porque la intención real de los discípulos no era recibir una respuesta. Hay preguntas que no son preguntas. Hay preguntas que no son preguntas. Por ejemplo, imagínate que tú le prometes a tu hijo de 5 años: el sábado vamos a la playa. Y ustedes saben cómo son los niños. Esa noche él duerme con el tubo agarrado y con el traje de baño puesto. Amanece el sábado y surge un imprevisto en la empresa donde trabajas, tan y tan serio que tienes que atenderlo de inmediatamente, o de lo contrario el desastre será mayúsculo. Cuando tú le dices a tu hijo de 5 años que no van a poder ir a la playa porque tienes que irte a otro lugar, es posible que el niño te pregunte muy decepcionado: pero papi, ¿para dónde vas? Por supuesto, a él no le interesa que tú le respondas cuál es tu destino, porque esa no es su pregunta. Él está expresando la queja de su corazón. Él está expresando la perplejidad de su corazón, porque este cambio de planes lo afecta a él. Y eso fue precisamente lo que sucedió con los discípulos esa noche.
Si bien es cierto que la tristeza de los apóstoles era una manifestación evidente de su deseo de estar con Cristo, al mismo tiempo revela una actitud sumamente egoísta y egocéntrica, porque toda la preocupación de estos hombres estaba centrada en ellos y no en Jesús ni en el significado redentor de su partida. Ya Cristo les había dicho en Juan 14:28: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pero ellos no estaban experimentando ningún gozo en ese momento. Por eso Cristo dice en el versículo 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y mis hermanos, esto debe ser una gran lección para todos nosotros, porque muchas veces estamos tan centrados en nuestro propio mundo, muchas veces estamos tan centrados en los beneficios que podemos derivar del Evangelio, en nuestra relación con Jesús, que no ponemos atención a lo que Él dice. Y perdemos de vista por completo la forma como las cosas que suceden impactan el avance del reino de Dios. Si hay algo de lo que yo me he dado cuenta como creyente y como predicador, es que es muy fácil decir que la vida cristiana gira en torno a Cristo y no a nosotros. Eso es muy fácil. Es muy fácil repetir el Padre Nuestro: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero lo que muchas veces hay en nuestro corazón es: Señor, venga mi reino y hágase mi voluntad. La realidad es, mis hermanos, que nuestro yo es como un imán poderoso que constantemente nos empuja fuera de Jesús para que gravitemos en torno a nosotros mismos. Y somos tan egocéntricos que muchas veces aún evaluamos la iglesia y el ministerio de la iglesia en función de nuestras necesidades. Si me gustó los himnos, si me gustó la prédica, si se cantó lo que yo quería, si las actividades de la iglesia tienen que ver conmigo, yo, no en función del reino de Dios y del Evangelio. Pero gracias al Señor que Él no nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. ¿Qué querían los discípulos en ese momento? Que Jesús no se fuera. Sin embargo, era beneficioso para ellos que Él partiera, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor concluyera su obra de redención, que muriera en la cruz, que resucitara al tercer día, que ascendiera a los cielos, que se sentara a la diestra de Dios, para que entonces el Espíritu Santo venga a aplicar esa obra ya completa en el corazón de los hombres. Y aunque los discípulos no lo entendieran en ese momento, la partida de Jesús era beneficiosa para ellos, porque ellos iban a disfrutar la venida del Espíritu Santo. ¿Alguna vez ustedes han pensado: oye, qué bueno hubiera sido vivir en la época de Jesús? No, probablemente si tú vivieras en la época de Jesús nunca hubieras podido verlo. Hubieras tenido que viajar a no sé dónde. Jesús estaría rodeado de gente. Como dice Juan Carlos Rael, el cuerpo físico de Cristo solo podía estar en un sitio a la vez, mientras que el Espíritu Santo puede estar en todos los sitios a la vez, obrando en el corazón del creyente y a través de los creyentes obrando en el mundo. ¿Cómo podemos explicar que estos mismos discípulos, que muchas veces no entendían las palabras de Jesús, que iban a salir huyendo en el momento de su arresto, son los mismos que encontramos en el libro de los Hechos, unas semanas más tarde, predicando el Evangelio sin temor? A pesar de las amenazas de los líderes religiosos de Israel, ¿cómo explicamos ese cambio? El Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre ellos en el día de Pentecostés, tal como Jesús lo había prometido, y el panorama cambió radicalmente. Dice en Hechos 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con coraje, con valentía la palabra de Dios. Y en Hechos 5:41, después de haber sido azotados, dice que salieron gozosos del concilio, habiendo sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre.
el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se limita a obrar en los discípulos, sino también en el mundo. De hecho, nadie puede llegar a ser creyente a menos que el Espíritu Santo no obre en su corazón para traerlo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que vemos en los versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. He aquí la solución al dilema que planteamos al principio. ¿Qué sentido tiene predicar el evangelio a personas que lo rechazan con todo su corazón? La respuesta de Jesús es: el Espíritu Santo es enviado al mundo para convencer al mundo. Y esta palabra convencer significa exponer, acusar, dejar sin argumento, convencer de culpabilidad. En otras palabras, Él se encargará de que muchos que ahora pertenecen al mundo vean su culpa, vean su vergüenza, de modo que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso hace el Espíritu Santo. El Señor dijo en cierta ocasión que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo para traernos a salvación es hacernos ver que estamos en serios problemas, que necesitamos ser salvados. Es por eso que el Espíritu Santo viene para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De paso, hermanos, noten que el texto no dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para él. Que Jesús es un gran amigo. Y que Él viene a resolver todos tus problemas. Él viene a quitar el vacío de tu corazón. No, Jesús puede hacer todo eso, pero lo primero que Él hace es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿qué significa eso? Hermanos, este texto es uno de los textos más difíciles de todo el discurso del aposento alto. De hecho, hay mucha discusión entre los comentaristas acerca de qué significa eso que el Espíritu Santo hace. Yo creo que Donald Carson, en su forma de interpretar este texto, tiene razón. Así que yo voy a seguir sus pasos aquí. En primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de modo que puedan creer en Jesús. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, para que el mundo vea su necesidad de creer en Cristo, tiene que percibir primero su propia pecaminosidad. Nadie va a confiar en Cristo a menos que se vea a sí mismo como un pecador culpable y condenado. Y el Espíritu Santo viene a convencer al mundo a través de la predicación del evangelio de que somos pecadores. ¿Recuerdan lo que pasó en Pentecostés cuando el apóstol Pedro predicó el primer mensaje? Dice que los judíos que estaban allí se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Si Pedro hubiera predicado ese mismo mensaje 2 días antes, no hubiera pasado nada. Pero Pedro predicó y ya el Espíritu Santo estaba allí, convenciendo al mundo de pecado. Por eso yo decía el domingo pasado que si una persona nunca se ha visto a sí misma como alguien que merece la condenación del infierno, podemos estar completamente seguros de que esa persona no es cristiana. Mi amigo, yo no quisiera que nada te distraiga de esto que yo acabo de decir, así que lo voy a repetir. Si una persona nunca se ha visto a sí misma como alguien que merece la condenación del infierno, nosotros podemos estar absolutamente seguros, como si tuviéramos delante de nuestros ojos el libro de la vida, que esa persona no es cristiana. Con toda seguridad. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y lo segundo que hace, según este texto, es convencernos de que nuestra propia justicia es totalmente inadecuada para salvarnos. Vean el texto otra vez en el versículo 10. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Y dice en el versículo 10: de justicia
por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hermanos, recuerden otra vez que la palabra convencer, y esta palabra es clave para entender el resto, la palabra convencer significa convencer de culpabilidad, sacar a la luz tu vergüenza. La pregunta es, ¿en qué sentido el Espíritu Santo acusa al hombre de justicia? ¿Cómo se puede acusar a alguien de tener justicia? Cuando dice el Espíritu Santo convence de pecado, es de su pecado, ¿verdad? Bueno, ese su no aparece en el texto, pero podemos añadirlo también. El Espíritu viene a convencer al hombre de su justicia. De su justicia. Es muy probable que el Señor esté usando esa expresión en el mismo sentido en que la usa el profeta Isaías, cuando dice en Isaías 64:6 que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. O sea que lo que nos convence el Espíritu Santo es que nuestra justicia, lo que nosotros llamamos nuestra justicia, es absolutamente inadecuada a los ojos de Dios. De hecho, Pablo usa la palabra justicia en ese mismo sentido cuando dice en Romanos capítulo 10 versículo 3 que los judíos de su tiempo ignoraban la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. En otras palabras, ellos no recibieron por fe la justicia que Dios nos provee a través de la persona de Cristo, porque ellos creían que su justicia era suficiente. Ese es uno de los grandes problemas que los hombres tienen con el Evangelio. Se ven a sí mismos como personas buenas que de vez en cuando hacen cosas malas. No, mi amigo, la evaluación de Dios es que tú eres un hombre malo que de vez en cuando por su gracia común hace cosas buenas. Nosotros no somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas porque después de todo nadie es perfecto. No, nosotros somos personas malas que de vez en cuando y por la gracia común de Dios hacemos cosas buenas. Nuestra justicia no es suficiente para llegar al cielo. Ese es el problema que tenía el apóstol Pablo antes de venir a Cristo. Pablo confiaba en su propia justicia. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 3. ¿Cuál era el problema de Pablo? Pablo se veía a sí mismo como irreprensible según la ley. Pablo veía los 10 mandamientos y decía check, check, check. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, ese soy yo. No tomarás el nombre de Dios en vano, ese soy yo. Guardarás el día de reposo, aquí también soy yo. Honra a tu padre y a tu madre, wow, una foto mía. No cometerás adulterio, bien. No mentirás, bien. No matarás, perfecto. ¿Y qué dice Pablo ahora en el versículo 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, su propia justicia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué es lo que Pablo tenía como basura? Su propia irreprensibilidad, su propia decencia, su propia religiosidad, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es una justicia que es de Dios y que Él imparte cuando el pecador deposita su fe en Cristo. Mis hermanos, ¿qué fue lo que Cristo estuvo haciendo durante los 3 años y medio de su ministerio? Convenciendo a los judíos de que su justicia no era suficiente, como lo hizo con Nicodemo. Nicodemo llega a Jesús. Nicodemo era un hombre muy religioso, era un hombre muy decente. Si hubiera vivido en el día de hoy, sería miembro del club de los Rotarios de los Leones. Y Cristo le dice a Nicodemo, óyeme bien, tú eres un fariseo, tú eres un maestro de tu religión. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tu justicia no es suficiente. Pero ahora Jesús se va. La pregunta es, ¿quién va a continuar haciendo esa obra de convencer al mundo de que su justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios? El Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Cristo. Ya yo no voy a estar aquí físicamente para seguir haciendo esa obra.
Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Debemos hacerle ver al mundo que la buena noticia del Evangelio comienza con una mala noticia. Somos pecadores culpables y nuestras buenas obras no son suficientes para resolver ese problema. Mi amigo, nosotros no tenemos otra opción que dejar de confiar en nuestra propia justicia y recibir por la fe la justicia que Dios ha provisto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en una cruz siendo inocente en representación de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y aunque te parezca increíble, cuando una persona confía en Cristo, deposita su fe en Cristo, la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta por medio de la fe. Dios te ve como si nunca en tu vida hubieras roto un plato. Y te trata como merece ser tratado Jesús, por medio de la fe. Por supuesto, para que un pecador vea las cosas de ese modo, tiene que experimentar un profundo cambio de mentalidad. Y eso requiere otra vez la intervención del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 11. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿En qué sentido el Espíritu viene a convencer al mundo de juicio? A hacerle ver la culpabilidad de su juicio, a hacerle ver la vergüenza que deberían tener por el juicio que han hecho. ¿En qué sentido? La clave parece estar en lo que sigue diciendo luego. Viene a convencer al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, ¿dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? Obviamente en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 12, versículo 31, mirando hacia la cruz, Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, lo que pareció una terrible derrota para Jesús fue en realidad una aplastante victoria contra el príncipe de este mundo. Cristo venció en debilidad, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero ¿saben qué? Ese no es el juicio que el mundo hace de lo que pasó en la cruz. El mundo no lo ve de ese modo. Cuando el mundo evalúa la muerte de Cristo en la cruz, hace un juicio equivocado de lo que realmente ocurrió allí. Pero entonces interviene el Espíritu Santo para darle convicción al pecador, no solo de que su juicio con respecto a Jesús es totalmente equivocado, sino también que es el producto de un prejuicio pecaminoso. O sea, el Espíritu Santo viene a convencer al hombre, no solo de que su juicio es erróneo, sino de que él razona equivocadamente por un prejuicio pecaminoso de su corazón. ¿Cómo así? Ellos prefieren pensar que Jesús fue derrotado en la cruz antes que verlo como un Salvador victorioso, porque entonces tienen que someterse a su señorío. Pero el Espíritu Santo hace una obra tal de transformación en el corazón del pecador que de repente comienza a ver a Cristo con otros ojos. Yo creo que pocos textos del Nuevo Testamento presentan esta verdad en una forma tan hermosa y tan impactante como 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 3. Yo sé que este es un texto que citamos mucho en este púlpito. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego, el hombre no hace una correcta evaluación de Jesús. Para el mundo, el pobre Jesús murió como un derrotado en la cruz del Calvario. Por eso no me agrada la película de Mel Gibson, La Pasión, porque te mueve a sentir pena por Jesús,
pero no te mueve a entender qué fue lo que realmente sucedió en esa cruz cuando Cristo fue masacrado por nuestros pecados. Cristo estaba teniendo una tremenda victoria allí. Pero el mundo no lo ve así, y no lo ve así porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que ellos no puedan ver a Cristo como un Salvador victorioso y glorioso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Versículo 5 dice Pablo: pero nosotros predicamos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo dice: el hombre está ciego, el diablo les ha cegado el entendimiento, ellos no ven gloria en Jesús, pero yo como quiera predico el evangelio de Jesús. Y Pablo: ¿para qué tú predicas el evangelio si el pecador está muerto, si está ciego, si es un enemigo de Dios? Pablo explica en el versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, aquí está el predicador predicando el evangelio, allí hay un pecador ciego, muerto en sus delitos y pecados, y el Espíritu Santo viene en el contexto de la predicación y abre en el corazón de este hombre, le dice: sea la luz, y de repente ese individuo ve a Cristo como el ser más glorioso del universo, a quien vale la pena entregarle absolutamente todo. Eso hace el Espíritu Santo. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida cuando tú viniste a Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que lo que se requiere para que un pecador sea salvo tiene que ser absolutamente divino? El pecador tiene que ser convencido de que es un pecador culpable. Tiene que ser convencido de que su supuesta justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. Y tiene que ser convencido de que él está completamente equivocado con respecto a las cosas espirituales y sobre todo en su juicio con respecto a la persona y a la obra de Jesús. Y ninguno de nosotros aquí tiene la capacidad de convencer a nadie de ninguna de esas cosas. Es por eso, hermanos, que nosotros constantemente les pedimos que oren por sus predicadores, que oren por sus pastores. Nosotros no tenemos esa capacidad. No hay un individuo tan persuasivo que pueda hacer eso. Pero para eso vino el Espíritu Santo, para obrar por medio de nuestra predicación del evangelio, abriendo los ojos de los ciegos y dándole vida a los muertos. Así que, mi hermano, predica el evangelio, porque tú no estás solo en esa tarea. Hay personas que dicen: ay, pastor, yo me siento tan inadecuado para predicar el evangelio. Déjame darte una buena noticia. ¿Tú sabes por qué tú te sientes inadecuado para predicar el evangelio? Porque tú eres inadecuado. O sea que tu evaluación es correcta. Tú eres absolutamente inadecuado para predicar el evangelio. Pero, mi hermano, recuerda que el Espíritu Santo está allí obrando en ti y a través de ti para que otros puedan ser salvos. Así que haz tú lo que tú tienes que hacer y deja que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Tú predica el evangelio. Él se encarga de darle vida a los muertos. Él se encarga de ablandar los corazones. Él se encarga de abrir los ojos de los ciegos. Pero hay algo más en nuestro texto que veremos más brevemente. Y es la obra del Espíritu revelando la verdad para que Jesús pueda ser más ampliamente glorificado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, le dice Cristo a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. En ese momento los discípulos no estaban en la capacidad de entender muchas cosas. Primero, porque eran inmaduros. Y segundo, porque los hechos cruciales de la obra redentora de Cristo no habían sucedido todavía. Recuerden que ellos estaban antes de la cruz. Pero después de la muerte de Cristo, de su resurrección, todas las piezas del rompecabezas comenzarían a caer en su lugar y los apóstoles comenzarían a entender claramente el evangelio y sus implicaciones por la obra del Espíritu. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Y una nota aquí entre paréntesis, esta promesa no es para todo el mundo. Esa promesa fue dada a estos mismos apóstoles que estaban perplejos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él a ustedes, los apóstoles, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es una persona divina, pero Él no hablaría por su propia cuenta. Él iba a continuar las enseñanzas de Jesús, que por cierto, al venir a este mundo como hombre, tampoco habló por su propia cuenta. Es increíble la sumisión de las tres personas de la Trinidad. Hermanas, cuando se habla de sumisión, generalmente se piensa, ¿verdad?, en la sumisión de la mujer al hombre, pero hay sumisión en todos los estratos de la sociedad. Dios creó el mundo con autoridad, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, en la casa. Y a nosotros nos molesta la palabra sumisión. Cristo vino al mundo a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Y el Espíritu Santo viene enviado por el Padre y por el Hijo para hablar lo que el Padre y el Hijo le dicen que hable. Y los tres son Dios, iguales en dignidad, iguales en autoridad. Dice el Señor en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar a predicadores, les leo este texto. Este es uno de los versículos que los predicadores deberían poner delante de su escritorio cada vez que se sientan a estudiar la palabra de Dios para predicarla a otros. El Hijo de Dios encarnado se cuidó de traspasar con toda fidelidad el mensaje que Dios el Padre le había encomendado. ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, pararse en un púlpito es una tremenda responsabilidad. Nosotros tenemos que estar completamente seguros de que lo que estamos diciendo es lo que dice Dios. Porque las opiniones mías o de cualquiera de los pastores de esta iglesia, mis amados hermanos, no valen un centavo. Nuestras opiniones personales no sirven de nada. Nosotros venimos aquí para predicar la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo Jesús. Versículo 49 del capítulo 12, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y en el capítulo 14, versículo 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y ahora viene el Espíritu Santo enviado al mundo y no viene a hablar por su propia cuenta, sino a continuar enseñando lo que Jesús comenzó a enseñar cuando estuvo aquí. La verdad de Dios, que los discípulos necesitaban conocer acerca de la obra redentora de Cristo y de las cosas que iban a suceder como fruto de la obra redentora de Cristo. Por eso dice en el versículo 14 de Juan 16, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A glorificar a Cristo, tomando lo de Cristo, es decir, todo lo relacionado a su persona, a su obra, a sus enseñanzas, y hacérselo saber a los discípulos. Esto es una promesa similar a la que encontramos en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo los apóstoles pudieron muchos años después escribir los evangelios y relatar palabra por palabra los grandes discursos y las enseñanzas del Señor? El Espíritu Santo los inspiró para recordar esas cosas. Por eso les decía que esta promesa no es para todos. Nosotros nos beneficiamos de esa promesa porque ahora tenemos en nuestras manos el libro que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Pero fue a ellos a quienes Dios los guió a toda verdad, a toda la verdad que ellos necesitaban conocer acerca del Evangelio. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo es el centro de la Biblia. Amén. Cristo mismo dice en Juan capítulo 6, versículo 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el Antiguo Testamento habla de Jesús. De hecho, Él le dice a los judíos, si ustedes le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque fue de mí que le escribió.
El Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Recuerdan a los discípulos camino de Emaús cuando iban por el camino y comienzan a decirle a Jesús: ay, nosotros creíamos que este Mesías era el que iba a redimir a Israel de sus pecados? Y Cristo le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les enseñaba en todos los profetas lo que de él decían. Jesucristo es el centro del Antiguo Testamento. Pero ahora en el discurso del aposento alto, Jesús les promete a los apóstoles la inspiración del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento y dar a los creyentes una mejor comprensión del Evangelio para la gloria de Jesús. Así que Jesús es el centro también del Nuevo Testamento. Versículo 14 otra vez: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Nuevo Testamento no es otra cosa que una amplia explicación del Evangelio para que entendamos quién es Jesús y qué fue lo que él hizo a nuestro favor a través de su vida y de su muerte. Y en la misma medida en que los creyentes entienden lo que el Nuevo Testamento revela acerca de Jesús y acerca del Evangelio, en esa misma medida la iglesia está preparada para darle gloria a Jesús. Él me glorificará. ¿Cómo? Enseñándoles la verdad acerca de mí y acerca del Evangelio. Es por eso que Donald Carson dice muy sabiamente que la enseñanza de este texto nos libra de dos extremos igualmente peligrosos y dañinos: el de un cristianismo emocional carente de doctrina y el de una ortodoxia fría carente de emoción. Hermanos, algunos en las iglesias en el día de hoy menosprecian el estudio serio y profundo de las Escrituras, calificándolo de poco espiritual, dice Carson, y prefiriendo vociferar alabanzas a bases de respuestas bien elaboradas y clichés, como si la magnitud de la gloria que ofrecemos a Jesús dependiera de los decibelios de nuestros cantos y expresiones o de cuán ignorantes somos de la fe que profesamos. Mientras más bulla, más gloria. La doctrina no importa, eso es seco, eso es frío. Queremos un culto emotivo, queremos llorar de emoción cada vez que escuchamos hablar de Jesús. Así que vamos a decir: Jesús, 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 tú eres lindo, glorioso, maravilloso. Aleluya. Y yo no estoy en contra de que digamos aleluya en el culto. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Una emoción sin doctrina no sirve de nada. Pero por el otro lado, dice Carson, también están aquellos que menosprecian el gozo espontáneo de la adoración y el entusiasmo colectivo, considerando que tales cosas son meras emociones, como si la magnitud de la gloria que ofrecemos a Jesús depende de cuántas verdades podemos acumular en la cabeza. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Él viene a revelar la verdad acerca de Jesús y acerca del Evangelio. ¿Para qué? Para glorificar a Jesús. Para que nosotros le demos gloria a Jesús. Mis hermanos, estos dos extremos son muy comunes en las iglesias en el día de hoy. Y saben que ninguno de los dos representa el verdadero cristianismo. Nosotros necesitamos la doctrina para tener un entendimiento más preciso de quién es Jesús y de qué fue lo que él hizo a nuestro favor. Pero saben que, amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros debemos reaccionar apropiadamente a esa doctrina con un corazón gozoso, con un corazón agradecido, con un corazón obediente que se deleita en Jesús como su mayor tesoro. Ese es el cristianismo del Nuevo Testamento. Por eso los puritanos decían: necesitamos luz y calor. Luz y calor. Luz para el entendimiento, calor para el corazón. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice el Señor.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oh, mis hermanos, que Dios nos libre, que Dios libre esta iglesia del emocionalismo y de los manipuladores emocionales que tanto abundan en muchas iglesias en el día de hoy. Que Dios nos libre, pero que Dios nos libre también de un cristianismo frío y cerebral, carente de gozo y de entusiasmo. El Espíritu vino a revelarnos a Cristo, iluminando nuestro entendimiento para que tengamos una mejor comprensión del Evangelio, no simplemente para que seamos ortodoxos en doctrina, sino para que seamos adoradores de Jesús, ardientes y apasionados. Para que ninguna cosa de este mundo pueda competir en nuestra devoción a Él. Y eso nos lleva de vuelta a la enseñanza de la vid y los pámpanos que veíamos hace unas semanas atrás en Juan 15. Mis hermanos, si nosotros queremos dar fruto, ¿tú quieres dar fruto en tu vida? ¿Tú quieres tener una vida cristiana fructífera? ¿Tú quieres luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en ti? No debemos concentrarnos primariamente en dar fruto. ¿Recuerdas eso? Si quieres dar fruto, no debemos concentrarnos primariamente en dar fruto, sino en permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, en mantenernos aferrados a Jesús, en dependencia de Jesús cada momento, cada día. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso no ocurre en un vacío. Nosotros necesitamos adquirir una comprensión cada vez más precisa del Evangelio y vivir en consecuencia. Es de eso que se trata el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a darnos todas esas explicaciones acerca de la obra redentora de Cristo, porque necesitamos entender el Evangelio y predicarnos el Evangelio y aplicarnos el Evangelio continuamente. Así que, mi hermano, conoce tu Biblia. Conoce tu Biblia, empápate de tu Biblia y pídele a Dios en oración que use ese conocimiento para darte un corazón apasionado por Jesús. Porque toda la Biblia trata acerca de Él. Y si hay alguien aquí que todavía está confiando en su religiosidad o en su decencia, creyendo que por alguna de estas cosas será recibido en la presencia de Dios, mi amigo, déjame recordarte una vez más que el Espíritu Santo vino al mundo a convencer a los hombres de su pecado, de la insuficiencia de su propia justicia y del error de su juicio. Es imposible que un pecador llegue al cielo sin Cristo, porque en ningún otro hay salvación, dice Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven y ampárate por la fe en la justicia perfecta de Jesús, en su muerte en la cruz del Calvario. Reconoce que eres un pecador culpable, porque todo aquel que viene a Él clamando por misericordia, misericordia recibirá. Todos tus pecados serán perdonados. Todos tus pecados te serán perdonados. El Señor te otorgará de pura gracia el don de la vida eterna en Cristo, pero tienes que confiar en Él exclusivamente. Así que, mi amigo, no te vayas de este lugar como llegaste. La puerta de la salvación sigue abierta para ti.